El verbo es inmensamente sutil y delicado, que es el toque que toca el alma. El alma es el vaso ancho y capaz por la delgadez y purificación grande que tiene en este estado. O pues, toque delicado que tanto copiosa y abundantemente te infundes en mi alma, cuanto tienes de más sustancia y mi alma de más pureza. Es decir, que la operación por la cual se capta el verbo de Dios tiene un progreso que es el que describíamos antes, el de toda la operación por la cual a través de la purificación interior se llega a la unión mística con Dios, porque desde el principio de la vida espiritual está presente la acción del verbo de Dios, y especialmente en las últimas etapas de la vida espiritual está presente la acción del verbo de Dios, que es relativa a la del Padre y a la del Espíritu Santo. Y por eso en todas las etapas de la vida espiritual son posibles las consolaciones divinas, de las cuales hablo ya. No solo son posibles, sino que en cierta manera son necesarias, porque constituyen el adelanto participado de esta presencia plena del verbo de Dios en la última etapa de la vida espiritual. Y también es de saber que tanto más sutil y delicado es el toque, y tanto más deleite y regalo comunica, donde toca cuanto menos tomo y bulto tiene el toque. Es decir, ese es el principio general que San Juan de la Cruz utiliza para describir todas las operaciones espirituales. Cuanto menos se perciban naturalmente, más elevadas son en su esencia, porque corresponden más a la realidad del mismo Dios. Este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el verbo que le hace es ajeno de todo modo y manera y libre de todo tomo, de forma y figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y poner raya y término a la sustancia. Es decir, que el verbo de Dios no tiene ninguna, en primer lugar, ninguna formalidad creada. Esas formalidades creadas se realizan de dos maneras, o en la manera del accidente o en la manera de la sustancia. En la manera del accidente, haciendo que una sustancia participe del ser, además de con su esencia sustancial, según algunas perfecciones particulares, que no podrían subsistir por sí mismas. Según la modalidad sustancial, directamente haciendo que el ser se realice autónomamente de una cierta manera, porque las criaturas existen principalmente en la forma de la sustancia, que es la primera de las categorías. Por eso dice San Juan de la Cruz que cuando se capta el verbo de Dios, no se capta ninguna modalidad ni de sustancia ni de accidente, lo cual significa que se está fuera del ámbito de las criaturas, que la inteligencia conoce algo que está más allá de su objeto natural, porque todo lo que conocemos con la inteligencia o es sustancia o es accidente, es un modo propio de ser. No conocemos directamente la realidad divina, conocemos lo que es sustancia o lo que es accidente. El verbo de Dios como persona no es ni sustancia ni accidente, no es sustancia en el sentido creado, es sustancia en el sentido divino. La sustancia en el sentido divino es aquella que no está limitada por un modo de ser, es decir, que tiene
una esencia idéntica con la sustancia y con el ser. En cambio, en las criaturas, la esencia no es idéntica con la sustancia y con el ser. Por eso las criaturas existen según un modo de ser que es limitado. Y por eso se dice que la sustancia es distinta de la esencia. En cambio, en Dios eso no es así. Eso tiene una repercusión en el ámbito del conocimiento. El modo de conocer humano es proporcionado a la distinción entre sustancia y accidente, es decir, está hecho para conocer las categorías, las que Aristóteles llamaba categorías. La primera es la sustancia y las otras, que son 9, o pueden ser otro número, en Aristóteles son 9, son los accidentes. Cuando la inteligencia no capta ni la sustancia ni los accidentes, se siente oscurecida. Salvo que esté tan perfectamente unida al Verbo de Dios que reencuentre un modo de operar que es directamente divino, porque es propio de Dios. Y digo reencuentre porque en realidad la potencia natural de la inteligencia ya viene de Dios. Tiene algo de divino porque es participar del modo de conocer de Dios. Y así este toque de que aquí se habla, por cuanto es sustancia, es a saber, de la divina sustancia, es inefable. O pues, finalmente, toque inefablemente delicado del Verbo. Pues no se hace en el alma menos que con tu simplicísima sustancia y con tu sencillísimo ser, el cual, como es infinito, infinitamente es delicado, y por tanto tan sutil y amoroso y eminente, y delicadamente toca. Es decir, que la operación por la cual el Verbo de Dios se contacta con el alma y es a su vez conocida por el alma, es una operación personal. Esa delicadez de la cual habla ahí es el símbolo, la metáfora de la discreción, o sea, de la distinción entre las divinas personas. Que la delicadez de la cual habla aquí es la metáfora o el símbolo de la discreción o de la distinción entre las divinas personas. Porque la distinción que hay entre las divinas personas no es negativa, es positiva. Y por eso se manifiesta como una manera particular de ser que no quita las otras, o una manera particular de operar que no niega las otras. Como cuando se dice que una persona es delicada cuando no hiere a los demás porque su modo de ser particular o su carácter o su personalidad es fuerte, pero es al mismo tiempo inclusiva de los otros, porque no excluye las perfecciones de los otros. Bueno, las personas divinas se distinguen entre sí con la perfección de su ser divino. Y por eso el toque con que toca el Hijo de Dios es un toque delicado. Inefablemente delicado. Padre, un ejemplo, por ejemplo, poco de un ejemplo de la manera de conocer humana, ¿no? Sin ser con el toque, sino que el hombre conocer a la sustancia, no podría decir.
Bueno, los ejemplos son prácticamente todo lo que conocemos, porque todo lo que conocemos es principalmente sustancia. Y cuando conocemos una sustancia, después conocemos los accidentes. Y sobre todo lo que conocemos son las personas humanas. Lo más importante que conocemos y lo que más llama la operación de la inteligencia son las personas humanas, que son sustancias. Y un accidente, por ejemplo, la inteligencia de una persona, o la capacidad volitiva de una persona, o la virtud de una persona, o el vicio de una persona también. Algo que la distingue entre otras. Que la distingue entre otras, aunque la persona ya se distingue por sí misma de las otras. Pero además de distinguirse de las otras, tiene ciertas características que se apoyan sobre la sustancia y que no son la sustancia misma. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia, ¿por qué decimos que es accidente? Porque no es toda la persona, no es toda la sustancia. Y por eso otros que no son personas humanas, como son los ángeles, que son personas angélicas o sustancias separadas de la materia, tienen inteligencia. Si la inteligencia se identificara totalmente con el hombre, habría que decir como Platón, que el hombre es el intelecto. Y que entonces en el fondo es un ángel, pero que tiene un cuerpo. O sea, propiamente hablando, el accidente es lo que existe en otro, lo que tiene el ser en otro. No puede existir por sí mismo. Como el color verde, no puede existir por sí mismo, tiene que haber siempre algo que sea verde. Ahora, perdón, pero en el verbo de Dios no hay accidentes, pero en Cristo, en parte de su naturaleza humana, sí. Sí, en su naturaleza humana hay accidentes, en el alma y en el cuerpo. Y todos esos accidentes, más la naturaleza humana, pertenecen a la persona. Y la persona es divina. ¿Y ahí cómo lo conocían a Cristo de esa manera? Igualmente nosotros en la Eucaristía lo conocemos también a través de los accidentes. Sí. Lo conocían a Cristo, es decir, lo conocían los que tenían fe, porque los que no lo conocían. Percibían a los que no, percibían nada más que los accidentes. Y creían que era una persona humana. Y por eso Jesús les dice que no lo conocen y que no saben de dónde viene. Lo mismo pasa entonces con la Eucaristía. Y lo mismo, los que no tienen fe ven un símbolo, ven una cosa material más o menos importante, pero no saben qué es. No, porque o a lo sumo creen que lo que se ven son los accidentes de una sustancia que es algo material, que es una cosa, como dice Hegel, la cosa. En cambio, el que tiene fe ve ahí la sustancia divina, o más que la sustancia divina, se puede decir la persona divina del verbo de Dios. Se puede usar la palabra sustancia si se quiere indicar la persona divina. Si uno quiere indicar aquello que la inteligencia humana puede llegar a conocer, entonces la palabra sustancia no es del todo adecuada, porque es proporcional al objeto de la inteligencia. Entonces habría una manera de conocer a Dios en ciertos accidentes. Como una manera... Porque, digamos, la apariencia del pan divino, que es un accidente, como decía, sentía Jesús mismo, por su naturaleza humana, había una sustancia con accidentes, sí, a través de los cuales se lo conocía. Claro.
Lo que pasa es que los de pan y del vino son accidentes del pan y del vino, no del cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que subsisten sin la sustancia, porque la sustancia es la de la persona del Verbo. Subsisten Sin la sustancia, porque no son pan y vino. Es el único caso. Claro, por eso es transubstanciación, Claro, Es el único porque caso. cambia de sustancia. cambio de sustancia. Sí, no pertenecen a la sustancia del pan y del vino. De cualquier modo, todo esto que describe aquí San Juan de la Cruz es experimental, no requiere un razonamiento teológico como el que estamos haciendo nosotros. Porque estas personas que están en este estado espiritual captan esto directamente, por experiencia. Pero igual, todo el que tiene fe ya de alguna manera capta detrás de la, Sí. de la Eucaristía, el pan y el vino, o sea, capta que está Dios. Algo. Sí, todo el que tiene fe tiene el germen de este tipo de conocimiento. La gracia por sí misma siempre implica este tipo de conocimiento. Por eso la operación de la gracia en cualquier persona es incompatible con ciertos modos de conocer o de operar que son, como dice aquí San Juan de la Cruz, de mucho bulto y tomo, que nosotros diríamos que son groseros. O sea, las dos cosas son incompatibles. No es posible que coexista la gracia de Dios con esos modos de operar o de conocer que son groseros. Pero no porque es un pecado, ¿no? Y sí, porque está en pecado. Está en pecado. Cuando no está la gracia, está el pecado. Claro, porque cuando está la gracia ya empieza a tener que ser el germen de Sí. ese conocimiento más delicado. Lo cual se manifiesta al menos dinámicamente en el sentido de que está dispuesto o abierto a otros tipos de conocimiento y de operación, aunque eventualmente no tenga todavía las operaciones correspondientes plenamente al estado de gracia, ¿no? Es decir, que la persona se vuelve más delicada. Claro. Sí, hay un límite visible que es el de las operaciones naturales que corresponden a la ley natural. O sea, el estado de gracia es incompatible con la violación de la ley natural. Eso es lo básico, digamos. Con la violación de la ley natural, como el sujeto la puede captar. Sí. El cual, como es infinito, infinitamente es delicado y por tanto tan sutil y amoroso y eminente y delicadamente toca, que a vida eterna sabe, que aunque no es en perfecto grado, es en efecto cierto sabor de vida eterna, como arriba queda dicho, que se gusta en este toque de Dios. Y no es increíble que sea así, creyendo, como se ha de creer, que este toque es toque de sustancia, es a saber, de sustancia de Dios en sustancia del alma, al cual en esta vida han llegado muchos santos. Esto también es muy importante porque es el modo de conocer sobrenatural, que es a través del contacto de la sustancia. Mientras que la inteligencia, como decíamos antes, está preparada para captar los modos, o sea, las esencias, sea la esencia sustancial, sea las esencias de los accidentes. La inteligencia, operando sobrenaturalmente por la capacidad que le viene de la gracia, está en condiciones de captar la sustancia directamente. Y eso significa que la inteligencia opera
a un modo de la sustancia del alma humana. Y por eso no como un accidente del alma humana, no como un accidente del alma humana, sino como su raíz en la sustancia del alma. Y no solamente su raíz en la sustancia en cuanto es natural, sino su raíz en la sustancia en cuanto tiene origen divino. O sea, en cuanto el alma tiene capacidad para lo infinito. Que es lo que los padres decían cuando expresaban que el hombre es capaz de Dios, o que el alma es capaz de Dios. Capax Dei. O es la potencia potencial para lo sobrenatural. Sí, pero la verdad No conoce siendo, entonces se trata de... Exacto, conoce siendo eso. Pero conoce siendo no las cosas que son, es decir, las sustancias, como diría Dionisio, sino las cosas que no son, o sea, Dios, las cosas divinas, que son superiores a la sustancia. Por eso Dionisio decía que Dios es supersubstancial. pero este conocimiento asimila el natural. Este conocimiento asimila el natural, sí. ¿Qué conocimiento por toda la naturaleza? Es conocimiento también por connaturalidad, sí, pero es más que conocimiento por connaturalidad. Conocer por la misma sustancia de la inteligencia y no por sus accidentes. La sustancia que es la sustancia del alma. Claro, pero porque está unida Está unida con la sustancia divina, sí. Sí, claro, es su creador. Sí, por eso el alma es imagen de Dios y el alma es capaz de Dios. Aunque naturalmente no puede hacer eso, sino que tiene que elevarse a Dios a través de las semejanzas de Dios que están en las esencias de las cosas, que son su objeto natural. En otro lado, como en otro lado. Si me viene el encuentro con la racionalidad, la semántica, el primer explicación, bueno, más bien la quieren asimilar. Los racionalistas, por ejemplo, los hegelianos, etcétera, toman algunos antecedentes de lo que dice San Juan de la Cruz, por ejemplo, en Meister Eckhart, para reafirmar su idealismo. O sea, explican esto sin la fe y sin lo sobrenatural. Y dicen, este es el modo de conocer más elevado del hombre, esto es la verdadera filosofía, que la sustancia del espíritu humano se reconozca como sustancia divina. Y eso es el idealismo de la filosofía, por ejemplo, de Hegel. Eso es el idealismo de Hegel. Pero este capaz puede darse también naturalmente, ¿no? Bueno, el hombre que sea capaz de Dios en el orden natural se da solamente como una imagen, pero no en sentido propio, porque el hombre naturalmente puede captar a Dios solo a partir de las cosas creadas. Si quedara naturalmente, nunca va a ser ese capaz de Dios. Claro. O sea, hasta que no tiene lo sobrenatural. Hasta que no tiene lo sobrenatural, no puede. Hay una actualización de ser capaz. No puede hacerse como Dios, que es lo propio de este estado espiritual y de la gracia como tal, ¿no? Por lo menos en su inicio. Pero sí se puede decir que naturalmente son capas de después
Sí, lo que pasa es que en la naturaleza hay una capacidad para la sobrenaturaleza y esa capacidad es puesta en acto solamente por Dios. Más aún, esa capacidad se puede entender a dos niveles. Claro, puede tener algo de sobrenatural también. En cuanto es natural, es una capacidad remota, porque es una capacidad que no puede llegar nunca al acto, que no se puede cumplir. Entonces, en cuanto es verdadera capacidad que puede llegar al acto, es ya sobrenatural. O sea que en lo natural hay algo de sobrenatural. Eso quiere decir simplemente que lo natural proviene del ser divino y está gobernado por el ser divino, está dirigido por el ser divino y además está insertado en un orden que es sobrenatural y que depende de Dios. Pero el hombre o la naturaleza creada por sí misma no puede actualizar esa capacidad natural, que por tanto es una capacidad natural en un sentido no propio de lo natural. Es algo que está implícito, podríamos decir, y que ni siquiera se puede reconocer como capacidad. El que no tiene fe no sabe que el hombre tiene capacidad para lo sobrenatural. Sí, si no hubiera la gracia. Sí. Que es lo que dicen muchos que niegan la distinción entre la naturaleza y la gracia. Porque si no fuera esa preparación remota, Dios estaría obligado a la gracia. Claro. Algunos lo entienden así, ¿no? Y sí, que son todos los teólogos influidos por el idealismo, que a su vez reinterpreta esta experiencia mística en el sentido que dijimos antes. Porque como los teólogos protestantes contemporáneos son todos idealistas, y los católicos muchos son idealistas, porque reciben el influjo sea directo de Hegel y de otros idealistas, sea el de los protestantes. Por eso, a través del idealismo se reinterpretan todas las doctrinas clásicas, pero negando la distinción entre la naturaleza y la gracia. De manera que parece ser ya la actividad del hombre aquella que hace capaz el encuentro directo entre el alma y Dios, o entre el alma y el verbo de Dios, como se está describiendo aquí. Por eso se favorece que un autor ateo hable de las experiencias místicas en Dios, ¿no? Por ejemplo, yo leí un libro de una Rosa Rossi sobre San Juan de la Cruz por el Terambel, o hay muchos autores hoy en día que atribuyen todo lo que se consigue por la gracia al hombre todo natural, como si no hubiera ciencias. Bueno, eso todavía es más, porque eso es, sí, esas son interpretaciones ateas de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa, etcétera, pero eso ya fuera del ámbito de la teología. Claro, pero llega ahí. Sí, por supuesto, pero eso ya es menos sutil, digamos. Es como una explicación psicológica de San Juan de la Cruz, como hay muchos, ¿no? Que tratan de entender desde el punto de vista psiquiátrico qué quiere decir esto. Hay una tesis también en España, uno hizo una tesis sobre toda la patología de San Juan de la Cruz estudiando sus obras, ¿no? En psiquiatría. Pero bueno, esas son cosas más grotescas, digamos, son mucho más alejadas de la interpretación directa del hecho de que hay un contacto entre Dios y el alma, ¿no? Lo cual todavía subsiste en estas filosofías o teologías idealistas. O sea que no puede de nuevo, ¿cómo es entonces ese conocimiento por la sustancia? Y bueno, lo leemos de aquí para estar más sobre el tema. Y así este toque de que aquí se habla, por cuanto es sustancia, es a saber de la divina sustancia, es inefable.
O pues, finalmente, toque inefablemente delicado del verbo, pues no se hace en el alma menos que con tu simplicísima sustancia y con tu sencillísimo ser, el cual, como es infinito, infinitamente es delicado, y por tanto tan sutil y amoroso y eminente y delicadamente toca. Tal vez para la explicación, más que sobre la sustancia, habría que fijarse sobre el ser, porque aquí San Juan de la Cruz dice que es con el ser, o sea que el alma conoce a través del ser, que es el ser del verbo de Dios. Pero no conoce por una especie. No, porque en ese caso estaría al nivel del conocimiento natural y no sería ya el conocimiento propiamente trinitario. Sí, no hay concepto. ¿Y hay mediación? Bueno, mediación no puede haber. Es un conocimiento inmediato. Es un conocimiento inmediato, por eso lo llama sentir. Pero no corresponde decir Con natural. Es más que con naturalidad, claro. Porque por con naturalidad quiere decir que lo otro se conoce en uno mismo. En cambio, aquí se da el contacto directo con la Dios. No se puede llegar simplemente por el estudio, aunque el estudio pueda ayudar a disponerse en el sentido de que quita errores, etcétera, pero no lo puede producir el estudio. ¿Cómo pasó San Juan ahí en el texto del conocimiento de la vida trinitaria, de la Trinidad, al conocimiento del verbo de Dios, del ser en el verbo de Dios, el ser de Dios en el verbo? Y porque nunca se puede conocer la vida trinitaria sin conocer el ser de Dios, ni conocer el ser de Dios sin la vida trinitaria, porque son lo mismo. O sea, el ser de Dios es idéntico con cada persona divina. Conocer al verbo es conocer el ipsum esse subsistens, o sea, el ser subsistente, el mismo ser subsistente. ¿Y se decir el verbo tengo que decir el Padre o el Espíritu Santo acá? No. No es decir, no es lo mismo. No, porque las personas son distintas y operan distintamente en el alma. Y en este estado espiritual el alma capta justamente la distinción entre las personas, pero la capta de esta manera. No la capta diciendo que una persona no es la otra, como se expresa teológicamente o como se expresa en los símbolos de la fe. En el símbolo pseudo-atanasiano se dice: el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Padre no es el Espíritu, etc. Ese es un modo de conocer imperfecto, necesario pero imperfecto, a través de la negación. Pero la Santísima Trinidad se conoce perfectamente por el contacto con las personas divinas que operan distintamente según esta operación delicada que decía aquí. Lo que sí se puede decir es que no se puede captar una persona sin captar las otras, o mejor dicho, en una persona, en la operación de una persona están implicadas las otras. Por la limitación de la capacidad humana podría suceder que se capte una persona sin captar las otras. Pero en sí misma, la operación de una persona siempre está unida a la operación de las otras. Entonces, cuando se capta el toque delicado del verbo, como dice aquí, se podrá captar también la operación del Espíritu Santo si el alma se vuelve sobre sí misma y la percibe.
que es lo que normalmente sucede. La clase pasada decía San Juan que primero se conoce el cauterio, el Espíritu Santo, después el toque y después el agarre, ¿no? Sí. Y acá sé que el conocimiento será en el marco de, como si esta revelación que tiene Dios, esta experiencia de Dios, se da en la persona del verbo, el conocimiento del verbo. Sí, las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad porque el Espíritu Santo actúa en el proceso que conduce a la captación de Dios, incluso antes de que el hombre pueda percibir la distinción entre las personas divinas. Ahora, a Dios se lo capta en el verbo porque en el verbo se expresa lo que es Dios. Porque el verbo es justamente el concepto de Dios. Es aquel en el cual Dios se conoce a sí mismo. Por eso Hegel toma directamente este tema del pensamiento del pensamiento. Sí, combina lo que dice Aristóteles con esto. Hay un fundamento para combinarlo porque evidentemente Aristóteles puede haber tenido como una gracia para conocer la Trinidad sin haberla formulado. Por eso su filosofía fue tan perfecta. Lo que pasa es que Hegel no capta eso en Aristóteles, sino que capta solamente el aspecto racional de Dios que se conoce a sí mismo y lo combina con la explicación cristiana, que para él es superior, y es superior porque incluye la contradicción. O sea, para Hegel lo místico es la contradicción. La superación de la contradicción. No, la contradicción. La contradicción. ¿Por qué la contradicción? La contradicción porque es lo que el hombre común no puede entender. Para Hegel el hombre común se basa sobre el principio de la contradicción. Para la vida práctica de todos los días, etc. En cambio el hombre profundo se basa sobre la contradicción. Lo que pasa es que Hegel se mete con esto, pero no lo entiende. No lo entiende ni lo quiere entender en realidad, más que no lo entiende. Lo podría entender. Bueno, era un teólogo sin fe. Claro, por eso. Los filósofos, digamos, tenían mucho estudio filosófico. Sí. ¿Por qué dice que lo podría entender, pero no lo quiere entender? No lo quiere entender porque no quiere abrirse a algo que supera la razón humana. Pero ese conocimiento realmente quiera, si no se lo dan, no lo va a entender. Exactamente. Y sí, Hegel no recibió la gracia para entenderlo. Pero además estaba... Pero no la recibió después, porque antes probablemente la recibió y no la quiso. A un conflicto. Porque Sí, hubo un rechazo en él. estaba bautizado. Sí, claro que estaba Por lo tanto, bautizado. la fe la tenía, o sea, en germen lo tuvo. Y cuando era chico iba a O misa. sea, si lo perdió ahí fue por voluntad propia. Sí, Ellos no lo querían. claro, iba a misa. Él anota de lo que le parecía la misa. Claro, o sea, la perdió por camino. Bueno, cuando nació era protestante, lo que pasa es que después tenía una amiga que era católica y se acercó y probablemente se convirtió y se fue a confesar, porque él cuando lo mandaron a Frankfurt describe cómo eran las penitencias que le daban los franciscanos. Dice que ahí daban más rosarios o Padre Nuestro que rezar que en otro lado, qué sé yo, o sea, cosas que no se podrían saber sin tener un contacto directo. Y eso está en sus cartas. Lo que pasa es que los protestantes
y los hegelianos de izquierda trataron de hacer desaparecer totalmente esos rastros de la vida de Hegel. Pero son importantes para entender la evolución y el significado real de lo que quiere decir él, ¿no? Y también para entender el significado de la confusión que tenemos ahora, que depende en gran medida de lo que pensó él. En la cultura contemporánea, ¿no? Porque prácticamente todo depende de Hegel. Además de depender de Kant, depende de Hegel. Sobre todo los aspectos más profundos de la cultura contemporánea. Si no hubiera sido por Hegel, ni siquiera el psicoanálisis hubiera tenido éxito. Porque aunque Freud no leyó a Hegel, sin embargo, culturalmente todo el pensamiento dialéctico y todo el pensamiento de la contradicción que está preparado por el espíritu hegeliano idealista en general. Y eso es lo que después permite que los freudianos tengan éxito, porque si la gente tuviera bien claro el principio de la contradicción, no podría ser freudiana. Porque como Freud se basa en la ambigüedad, que es lo mismo que la contradicción, si la gente tuviera claro que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, no podría seguir el psicoanálisis. Pero que claro, lo tiene que tener, pero es un principio. Freud dice que siempre no hay principio de no contradicción. No hay principio de no contradicción, existe el principio de no contradicción. Y es hermano incluso que coexista el principio de placer y el principio de realidad, que coexista instancias antagónicas, ¿no? Eso es padre. Sí. Lo que pasa es que digo que en realidad no es que se pueda sacar del corazón del hombre, digamos, el principio de no contradicción. No, del todo no se puede sacar, y Hegel tampoco lo sacó. La cosa es una violencia. No, entonces quiere decir que hay una violencia para haber contradicciones. Sí, es una lucha, él lo pone como lucha. Para aceptar la inteligencia del hombre. Claro, es una violencia, porque la verdad es que no puede, eso es un principio violentísimo, o sea, no puede. La cosa se denuncia. Claro. O sea, la persona tiene que hacer violencia para tener que decir que algo es una violencia. Sí. Sí, después de inicio, después. Lo que pasa es que en la práctica lo que sucede es la coexistencia entre la visión teórica del principio de la contradicción y un estado práctico de contradicción. Entonces, o prevalece la no contradicción o prevalece la contradicción. Y Hegel lo que hizo es dar vuelta al orden. O sea, no anuló la no contradicción, él dice que está también. Lo que pasa es que la contradicción prevalece sobre la no contradicción. Es ahora lo principal. En cambio, en el pensamiento natural, la no contradicción es el principio de referencia. Y la contradicción es un estado que hay que resolver en la no contradicción. Es un estado secundario a la no contradicción. El origen es práctico, moral, ¿no? De la contradicción. El origen es práctico moral y el origen es físico también, porque en el mundo físico existe la contradicción, claro. Porque hay cualidades que son contrarias entre sí, hay fuerzas que son contrarias, etc. Pero el pecado es el que hace la experiencia, es el contradictorio. Claro. El pecado justamente significa que la mente humana, que es de un nivel ontológico superior, se reduzca al nivel de lo físico, o funcione como funciona lo físico. En lo cual hay, sí, distinción entre las cualidades de las cosas, pero hay también conflicto. Y el conflicto es natural, ¿por qué? Porque el ser de las cosas naturales no es tan perfecto, es débil. Y esa debilidad se manifiesta en la corrupción que se realiza a través de la contradicción. Pero lógicamente las personas
persona aparece como el que prevalece con el pecado. Después de su sistema ontológico, en el caso de David, Sí, como un pensamiento. sí, se interpreta como un pensamiento totalizante con el idealismo cuando es formulado teóricamente, porque los neuróticos prácticamente también, como dice Adler, se producen el mundo desde la contradicción. O sea, reconstruyen el mundo a su manera. Sí, por eso cada neurótico tiene una teoría de la vida. Claro. Lo que pasa es que, como diría Freud, la de Hegel y otros son neurosis que tienen éxito y las que sirven para mucho. Pero entonces es también como un asimilarse a una contradicción que existe, digamos, en lo físico, ¿no? Es también, bueno, es propio del pecado, el que el hombre se somete a lo interior. Sí, sí. A lo inferior. En vez de someterse a Dios sobre todas las cosas, se somete al exterior. Es el pecado. Sí, sí, es la expresión del pecado. Es la expresión del pecado. Donde el hombre se achica, digamos, en las cosas. Claro, la inteligencia humana funciona como si fuera una fotocopia del funcionamiento de las cosas materiales, que están en contradicción entre sí. Pero Y sobre todo como funcionan las pasiones, más. cierta contradicción de los materiales es natural. Hay contradicciones de los materiales que son naturales, por supuesto. El pez grande según el más chico. Sí, eso ni siquiera, sí, se puede llamar contradicción, pero el agua y el fuego, No necesariamente. no, es antinatural para la sustancia particular, pero no para el conjunto de la naturaleza. Y otra contradicción. Y los neuróticos normalmente no saben distinguir entre el mal físico y el mal moral. No saben distinguir eso. No saben distinguirlo. Y por eso interpretan mal todo lo que hacen los demás, pues, en cuanto eventualmente les produce una disminución de sus posesiones, por ejemplo, ¿no? Si el otro no le dio algo, pareciera que siempre se lo hizo a propósito, que no se lo dio. A lo mejor no se lo dio porque era justicia que no se lo diera, por ejemplo. Pero para el neurótico no se lo dio porque el otro no se lo quiso dar porque es malo, etc. No distinguen entre el mal físico y el mal moral. Por ejemplo, si uno tuvo un accidente automovilístico y el otro no tuvo la culpa, para el neurótico tuvo la culpa igual. O si uno le pisó el pie al otro y no se dio cuenta, para el neurótico lo hizo a propósito. Siempre ve que los otros están atacándolo. Atribuye una intención moral a todo Claro. lo mal que es. Sí, que está en la limitación de la condición material. Entonces es porque también la persona está como sometida a lo material. Mentalmente, digamos, sometida a lo material. Sí, está en No puede superarlo, claro. No puede separar. Claro, pero es porque no puede elevarse tampoco. No puede entender, pero no puede elevarse de ahí. Está como apegada a ese interior. Sí. Claro, el único modo para distinguir es que venga la gracia, porque ahí están las distinciones de las personas divinas, que son las que dan el fundamento de toda la realidad natural, y que además dan el fundamento de la realidad sobrenatural, de las acciones armónicas entre los hombres. Las únicas acciones armónicas entre los hombres posibles, de hecho, en la totalidad de la vida humana, son las que tienen su raíz en la vida trinitaria.
Cuando no está eso, la falta de distinción es inevitable. Y por eso el hombre no puede salir de los conflictos, de las contradicciones, de los dramas, de la tristeza consiguiente, etc. Ahora, ¿y esta sería también la raíz del nominalismo? Bueno, la raíz histórica del nominalismo es más elaborada, digamos, ¿no? Filosóficamente, que esto. Es la raíz del, digamos, del nominalismo extremo, podríamos decir. Del nominalismo que se desarrolla en la modernidad y en los últimos autores de la modernidad. Sí. Esa, sí. El nominalismo clásico tiene un origen más sutil, más teológico. No es neurótico como este. ¿Cuál sería? Sí, sería. Bueno, el origen del nominalismo clásico es más bien una naturalización de la mística sobrenatural. Sí, eso es una especie de soberbia sutil, pero no es la locura de los idealistas, porque Hegel, la locura es prácticamente el estado normal, como después iban a decir esto, como Foucault y otros, más tipo postmoderno. Pero, bueno, no sé, pero la pregunta también es si el que no tiene más punto de contacto con ese naturalismo clásico, ¿algún punto? Con el nominalismo clásico. Con el nominalismo clásico. Bueno, un contacto directo no tiene. Con Ockham y con todo eso no tiene. No. Pero usted dice que es superior, es más sutil, Sí, es más sutil, por supuesto. Y por eso había tantos católicos que eran nominalistas. Era una de las escuelas que se enseñaba en las universidades europeas. El nominalismo, el escotismo y el tomismo. Sí. ¿En qué época? ¿En la época de Cristo? No. Antes, en la época de Lutero y antes. Lutero era nominalista. Era seguidor de Ockham. Y bueno, es muy importante hacia Claro. porque si estos pensadores fueron a ellos porque sabían que cambiaban, revolucionaban la cultura y todo el pensamiento. Sí, eso sí. Sí, Hegel sabía, no todos sabían que revolucionaban todo, pero Hegel lo sabía. Y se lo escribe a Schelling, etc. Que cambiando las ideas después cambia todo. Ah, ¿lo sabía? Sí. Y por Hegel era muy inteligente. Freud, a su modo, también lo sabía. Y lo decía. Y Kant lo sabía más o menos. Kant quería hacer una revolución copernicana y la hizo, pero no sabía cómo iba a resultar. Que era menos sutil que esto, que Hegel por lo menos. Porque entonces quiere decir que o sea, esto tiene como una centralidad en la vida, el conocimiento del verbo, Sí, el conocimiento de Dios en Dios. sí. O sea, se dieron cuenta que eso era lo más central. Sí, no se dieron cuenta como San Juan de la Cruz, se dieron cuenta como los judíos en el Evangelio, o sea que tenían que tomar una decisión ante Cristo, ante el verbo encarnado, a través de la encarnación del verbo se dan cuenta. Y por eso ellos mezclan el dogma trinitario con el dogma cristológico.
porque para ellos el cristianismo es la Trinidad, pero la Trinidad es en el fondo la encarnación del Verbo. Sí, y para estos idealistas como Hegel. Para los judíos ni siquiera eso, porque no creían en ninguna de las dos cosas. Pero los idealistas tenían en cuenta, sea el dogma cristológico como el trinitario, porque estaba presente en la cultura, en la vida de la Iglesia, que era la que configuraba la cultura en la cual se movían ellos. No, pero además el protestantismo fue una revolución en eso, porque al no tener la Eucaristía, Sí. o sea, es negarse a un conocimiento. Y sí, porque al protestantismo le falta la mística. Claro, El protestantismo lo esa fue místico. una revolución negativa, ¿no? Pero por supuesto fue una revolución, es decir, bueno, o sea, no hay forma de conocer a Dios. Sí, que es lo que dice Lutero en cierta manera, sí. O sea que sí, se conoce a Dios solo por la fe, pero esa fe es entendida de una manera casi racional, ¿no?